Damos gracias a Dios por este tiempo. Estamos todos abrigaditos. Como quieras. Dice, ¿ya empezaste a grabar? ¿No? Sí, vale. Damos la bienvenida a todos a este lugar de alabanza, de adoración. Nos alegra mucho verles nuevamente un domingo más. Damos la bienvenida también y saludamos a nuestros hermanos que nos ven por internet, por el YouTube y por todos estos canales que Dios permite que nos puedan ver. Damos saludos a nuestros hermanos que están en Colombia, a nuestro hermano Luis, a nuestra hermana Mariela, que seguramente también nos vean luego. Damos gracias a Dios por sus vidas también. Y bueno, damos gracias a Dios por que nos ha permitido venir a recibir ese alimento, ¿verdad? Antes en los agradecimientos decía el hermano Rafa, a eso venimos a este lugar, ¿verdad? A recibir esas indicaciones, a recibir esa guía del Señor para nuestra vida, ese alimento también que nos da fuerza y que nos ayuda a seguir adelante. Nos ayuda a tener esa certeza, como cantábamos antes, esa certeza de que venimos a buscar la dirección de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios que nos ama y de un Dios que siempre está siempre está para ayudarnos y para guiarnos. En esta mañana, las gracias a Dios por permitirme estar aquí también. Le gracias a Dios porque nos permite ser parte de su iglesia, nos permite ponernos aquí delante con la responsabilidad que eso conlleva, claro, y nos permite, nos habla a nosotros primero para nosotros también luego poder hablar a su iglesia. Quiero que oremos antes de empezar con la enseñanza, que oremos por su palabra. Yo te doy gracias, Padre del Cielo, por este día, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por los que nos van a ver luego, Señor, también te doy gracias. Y te quiero rogar, Señor, por este mensaje que tú has puesto primero en mi corazón, Señor, para que yo sea una buena expositora de él, Señor, para que tú hables a cada uno de los que estamos aquí, al igual que hablaste a mi vida, Señor. Ayúdanos y danos entendimiento, sabiduría, Señor, para poder recibir esta guía, Señor, y que podamos hacerlo, Señor, vida en nuestra vida, Señor, que podamos vivirlo, Señor, en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con la lectura. Vamos a leer, les pido que abran sus Biblias en Josué. Vamos al Antiguo Testamento. Es un pasaje muy conocido, es una historia muy conocida por cada uno de ustedes, seguramente. Sabemos, ¿verdad? Que aunque ya conocemos la historia, la palabra de Dios es viva. Y cada vez que la abrimos, por más veces que lo leamos, por más veces que pasemos por ese mismo capítulo, nos habla de manera diferente. Nos habla a nuestro corazón, nos redarguye, porque el Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Así que vamos a leer Josué 1, del versículo 1 al versículo 9. Son 9 versículos, pero es una historia muy bonita que vamos a recordar y vamos a leer. Entonces empieza, lo tenemos todo, Josué, Antiguo Testamento, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor: aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve en los días con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Es una historia conocida, como decía antes, muy bonita, muy enriquecedora, donde vemos aquí en particular a Josué, digamos que es el protagonista de esta historia. Moisés acaba de morir, ¿verdad? Y Jesús le da un encargo, no pequeño, no fácil, ¿verdad? Jesús le dice, pues ahora tú toma el lugar de Moisés. Y en esta mañana he titulado la enseñanza Solo para valientes. Ese es el título de la enseñanza. Y conforme hemos visto lo que hemos leído, el mensaje que tiene, lo que el Señor encargó a Josué que hiciera, vemos que el sentido se trata de obedecer. Antes decía William algo que me resultó muy curioso porque tiene mucho que ver con lo que yo iba a exponer. Suele pasar que el Señor nos confirma de que ese era el mensaje que tenía para nosotros, ¿verdad? William decía en el agradecimiento, hay mucha gente que cree en Dios, pero no lo obedece. O sea, de creer a obedecer hay una gran diferencia, ¿vale? Mucha gente dice que cree en el Señor, pero luego cuando obedece y obedece su palabra es otra cosa, ¿verdad? Entonces, con eso quiero empezar. Obedecer a Dios siempre es lo correcto. Siempre es lo más sabio, pero no siempre es lo más fácil. Josué era el servidor de Moisés y luego de su muerte recibe de parte una tarea de Dios. No solo tiene la responsabilidad, que a lo mejor diríamos nosotros, de permanecer en lo que Moisés le enseñó, en lo que Moisés recibió. No solo tenía esa responsabilidad, tenía la responsabilidad también de un pueblo. De un pueblo que, como sabemos, no era un pueblo fácil. Era un pueblo bastante complicado. Como solemos decir a veces, era un marrón el que les estaban dando a Josué. Era llevarlo a una tierra que el Señor les había prometido. Era estar en la mira de todo ese pueblo que podría a lo mejor decir, a ver si sí está preparado, a ver qué va a hacer, a ver a dónde nos va a llevar. Podemos preguntarnos por un momento qué sentiría Josué, ¿verdad? Porque si podemos, recordamos la lectura, el Señor no le preguntó, Josué, ¿usted quiere? Josué, ¿usted cómo está de tiempo ahora? ¿A usted le viene bien? ¿Tiene algún plan o...? No fue así, ¿verdad? Jesús le dijo a Josué, Dios le dijo a Josué, sí, pero en ese momento era Dios, por eso aclaro, en ese momento era Dios. Le dijo, tú ponte aquí en el lugar de Moisés y tú haz estas cosas. Si nos ponemos, como decía en un momento, luego de escuchar estas palabras del Señor, ¿qué sentiríamos nosotros? Miedo, ¿verdad? Angustia, responsabilidad de cómo voy a hacer yo esto. Yo no estoy preparado para muchas veces ni para llevarnos a nosotros mismos, ahora para encargarnos de un pueblo, ¿verdad? Dios no buscó en Josué ser un fuerte guerrero, ni el que más cachas estuviera. Dios no le dijo,
a Josué, vete ahora con los estrategas y vete y busca hacer unas estrategias especiales para que puedas llevar al pueblo. Dios simplemente le envió ese mensaje a Josué. Vete, ponte delante del pueblo y llévalos a la tierra que yo te prometí. Lo que sí podemos ver desde el minuto 1, que como decíamos antes, no le dijo si tú puedes, lo que sí podemos ver es que Dios desde el minuto 1 le empezó a dar instrucciones claras a Josué. Dios indicó a Josué lo que tenía que hacer. Y hay una palabra clave en esta meditación, que es algo que dijo por 3 veces el Señor. Dando esta encomienda, que era una sola encomienda, el Señor por 3 veces le dijo lo mismo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Dios sabía que lo que iba a enfrentar Josué no era fácil, pero con sus indicaciones y la promesa de que el Señor iba a estar siempre con él, como también leímos, como estuvo con Moisés, eran las únicas armas que Josué necesitaría para cumplir con su propósito. Ahora yo quiero que nos preguntemos, me gusta que nos cuestionemos cuando vemos estas situaciones, ¿no? ¿Serán mejores nuestros caminos que los caminos de Dios? A lo mejor pudo haber pensado Josué, pero si yo me cojo por aquí este atajo y si yo voy por aquí a lo mejor acortamos camino. Si yo no les digo estas cosas que Dios me dice, sino que les digo otras cosas más bonitas al pueblo, ¿verdad? A lo mejor así puedo llevar mejor las cosas. A lo mejor podemos pensar que los caminos que nosotros decidimos tomar conllevan menos dolor, conllevan menos esfuerzo. Pero lo que tenemos que preguntarnos ¿es el camino de Dios o es nuestro camino el que hará de nosotros nuevas personas? El que hará de nosotros personas diferentes, seguidores de Cristo, discípulos, hijos de Dios. ¿Cuál es el camino que nos va a llevar a ser estas personas? Muy bien, como punto número 1, para desarrollar esta enseñanza, le he titulado Valentía. Busqué en algunos diccionarios y cosas lo que significaba valentía. Dice que valentía no se refiere principalmente a la ausencia de miedo, ni a una actitud temeraria, una actitud de, ¿me entiendes? Estoy enfadado, o sea, una actitud de, que no se me arrime nadie a mí porque no me pueden ni hablar, ¿verdad? No se refiere a eso la valentía, ni a no sentir miedo. Se refiere a una fortaleza interior, a un deseo que nace de la confianza total en Dios. Significa ser fuerte, significa permanecer firme, valiente, decidido. Valentía es decidir obedecer a Dios a pesar del miedo y de la incertidumbre. Vamos al capítulo base, ¿vale? Que es nuestro capítulo para enseñar la enseñanza. El pueblo estaba a la expectativa también, ¿verdad? De si Josué haría las cosas bien, al igual que las estaba haciendo Moisés. Y yo quiero que, según la lectura que hemos leído, tengamos en cuenta que Josué se iba a enfrentar a enemigos, a batallas, a la organización de un pueblo y al compromiso de cumplir con ese pacto que Dios les dio de la tierra prometida. ¿Cuándo empezó la valentía de Josué? Pregunto, ¿cuándo creen ustedes que empezó la valentía de Josué? ¿Creen ustedes que Josué puede haber dicho, Señor, yo te agradezco que veas en mí la posibilidad, las cualidades, pero yo no quiero, ¿verdad? Yo no puedo. ¿Cuándo empezó la valentía de Josué? Cuando obedeció al llamado. Aunque entendemos que él no veía las cosas de la dimensión de lo que se estaba enfrentando,
Josué simplemente obedeció al Señor. Dios a veces no nos llama a nosotros en nuestro mejor o en nuestro peor momento, cuando estamos ocupados en muchas cosas o cuando tenemos planes. Incluso, y esto quiero porque es así, incluso cuando nosotros estamos en nuestro mejor momento espiritual, cuando estamos bien en las cosas de Dios, cuando estamos haciendo los devocionales, cuando estamos dedicando nuestro tiempo para la enseñanza de la palabra, cuando estamos asistiendo a la iglesia, cuando estamos orando, cuando estamos en la reunión de oración los martes, estamos diciendo, nosotros podemos decir, estamos en las cosas que tenemos que estar, ¿verdad? ¿Qué más va a querer Dios de mí? ¿Qué más me va a pedir el Señor a mí? Nosotros cada domingo, recibimos estas instrucciones, estas indicaciones de Dios para nuestra vida. Al igual que los martes, hacemos una pequeña meditación en la oración. Al igual que los jueves, que el pastor Nicolás comparte los estudios, ¿verdad? Y no sé si les pasa a ustedes también o es solo a mí, que cuando estamos en esta dinámica de recibir palabra de Dios, de recibir indicaciones del Señor, es cuando más cerca de Dios nos sentimos. Es cuando más conectados con el Señor nos sentimos. Es cuando la palabra de tu hermano te conforta y te dice, esto es lo que te conforta, no te confirma de que es lo que Dios quiere que tú hagas. Y es cuando estamos en ese tiempo que podemos pensar de que está todo bien. Pero yo quiero que reflexionemos y que entendamos que aún nos queda mucho por aprender. Que lo que hacemos nosotros aquí en este domingo y en nuestro diario vivir, a lo mejor no es suficiente. A lo mejor es solo la primera parte de lo que tenemos que empezar a hacer para llegar a ese conocimiento de que Dios quiere de nosotros. Y voy a explicarlo porque lo digo. Yo cada día en particular lucho por no equivocarme, por corregir lo que a lo mejor hago mal. Yo el otro día les compartía de que estaba hablando con unas chicas conocidas en el centro comercial donde yo trabajo. Y estaba hablando evidentemente no de cosas malas, no estaba hablando de cosas fuera de lugar, estábamos hablando. Pero de un momento a otro el Señor llamó mi atención en decir, tú no puedes hablar igual que ellas. Y es algo sencillo. Es algo, como les digo, yo no estaba haciendo nada malo. Estamos hablando, teniendo una conversación de los días libres y cosas de esas, no era nada malo. Pero aún así el Señor llamaba mi atención de que yo tenía que tener una conversación diferente con ellas. A eso me refiero. En el tiempo, yo lucho cada día por entender en qué debo de tener mi tiempo libre. Y es una lucha mía. ¿Qué debo hacer con mi tiempo libre? Yo estoy, además de las reuniones que tenemos con ustedes, también tenemos los sábados una reunión con los responsables de la iglesia. Y podríamos decir, está bien, pero esa es mi relación personal. Cuando el Señor me habla y me dice, Carolina, tú este tiempo, ahora que estás aquí delante, justamente como lo decía, debes esforzarte más en tu conocer de la palabra. Y es mi lucha en particular. Imagino que para ustedes hay muchas otras luchas, hay muchos otros ámbitos en que el Señor espera que nosotros nos esforcemos, espera que nosotros seamos valientes en identificarlos, en corregirlos y en hacer lo que es la voluntad de Dios, en llegar a ese propósito que es lo que Dios quiere para nosotros. Espero que quede el concepto claro de lo que es. No es suficiente cuando tomamos la decisión de obedecer una vida, de decir, ya soy creyente, de decir, ya me convertí, yo ya asisto a una iglesia. ¿De qué habla el Señor cuando dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes? ¿De qué habla Dios cuando quiere decirnos, estás en el camino? Josué estaba en el camino.
¿Qué quiere decirnos Dios cuando nos dice, Carolina, Andrés, Valentina, Oscar, Rafa, Eliana, tienen que esforzarse y ser valientes? En nuestras manos está responder con valentía y obedecer al llamado, aun cuando no lo entendamos. El llamado a corregir nuestra forma de hablar, el llamado a corregir nuestras conversaciones, el llamado a decidir en qué empleamos nuestro tiempo libre o no. Como punto número 2, lo he titulado Sigue las indicaciones. Si vamos al versículo 7 y al versículo 8, ¿vale? Dice la palabra del Señor, no solamente solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué? Para cuidar de hacer conforme toda la ley de Moisés, conforme la palabra, ¿verdad? Nos habla de dos actitudes esenciales que debemos nosotros hacer, igual que en el versículo 8. En el primero, dice, de cuidar, de hacer conforme a la ley de Moisés, y en el versículo 8 nos dice de nunca se apartará de tu boca este libro de la vida, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Vamos a dejarlo hasta allí. Indicaciones claras. Sigue las indicaciones. Así que lo que hablábamos antes de la valentía, es aquí cuando la valentía entra en acción, o se esconde o se conforma. Dios nos habla y nos dice que debemos esforzarnos en conocer su palabra, que debemos esforzarnos por cuidar de hacer todo lo que hagamos en nuestra vida, en nuestro día a día, no solamente en el momento que estamos aquí en la iglesia, sino que Dios nos dice que cuidemos de cómo hacemos en nuestro trabajo, de que cuidemos de cómo hacemos cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos con gente que no es cristiana. Dios nos dice que cuidemos. Y dice también que tenemos que sabernos esto. Si no queremos salirnos de aquí, pero si no lo conocemos, complicado, ¿verdad? Si no conocemos y no meditamos en esta palabra. Yo no sé si estas son buenas o malas noticias, pero tengo que decirles que evidentemente no es fácil, pero Dios nos dice en esta mañana que debemos esforzarnos y ser valientes en avanzar, en no conformarnos con lo que somos ahora, en no conformarnos y creer que ya es suficiente. Estamos en el camino, es verdad, pero muchas veces, por muchas actitudes nuestras, por nuestra forma de ser, caemos. Caemos. ¿Qué significa que caemos? Que nos equivocamos, que pecamos. Hay una imagen, quiero que pongan en su cabeza una imagen de cuando los soldados están en la guerra. Los soldados no van limpios, o cuando empiezan sí, imagino yo que irán limpios. Pero los soldados se tiran al suelo, los soldados se tienen que caer en el barro y tienen que levantarse. Tras haber luchado, tras haberse caído, tras haber pasado un desierto, tras haber pasado por muchas pruebas que les ponen en sus pruebas, en lo que sea. ¿Qué significa esforzarse? Que aunque estés en el suelo, que aunque estés sucio, que aunque estés embarrado, que aunque estés cansado, tú tienes que esforzarte y ser valiente en seguir adelante. Si en la lucha que tú tienes en tu vida espiritual, tú te sientes cansado, pues tienes que esforzarte y ser valiente y seguir adelante. Si hay algo que está ocupando nuestra mente, nuestro tiempo, si hay algo en nuestra vida que tenemos que cambiar, de eso se trata. No se trata de que digamos, ay, que lo he escuchado muchas veces, no. Cuando Dios quiera, Dios me va a cambiar. Cuando Dios quiera, Él me va a quitar esto que yo tengo que dejar de hacer. Cuando Dios quiera, pero no es cuando Dios quiera, es cuando nosotros nos esforzamos. Es cuando nosotros, sabiendo y conociendo la palabra del Señor y siguiendo sus indicaciones, logramos llegar al final, llegar a la meta.
nos dice claramente de no desviarnos ni a izquierda, ni a diestra, ni a siniestra, ¿verdad? Nos indica que la palabra de Dios hay que seguirla tal cual es, clara. No hay que decir, ay, pero a lo mejor el Señor se equivocó diciendo esto, yo lo voy a hacer así, porque así lo voy a hacer mejor. Se trata de que no, cuando nos habla la palabra de Dios a nosotros cada domingo, no miremos a otro lado diciendo, ay, esta palabra es para el otro. Seguramente, quién sabe, Andrés, en qué andará, que Carolina está hablando de esto hoy. ¿Quién sabe, Andrés, qué está haciendo? Esta palabra será para Andrés, que tiene que esforzarse, ¿verdad? No se trata de que miremos a otro lado. No se trata de que busquemos una excusa. Se trata de que podamos examinarnos a nosotros mismos, cada uno, y darnos cuenta en qué podemos mejorar. Y podamos darnos cuenta en qué estamos fallando, en qué debemos mostrar más al Señor y menos a nosotros. Esta parte es complicada. Lo es para mí cuando estoy, como les dije antes, en una conversación y el Señor me dice, uy, es complicado entender estas cosas, pero hay que razonarlas, hay que meditar en ellas. No solo en las cosas las más fáciles, que para nosotros sean fáciles, sino en las... no solamente el Señor nos habla para que sigamos haciendo las cosas que para nosotros son fáciles, sino que el Señor nos habla cuando las cosas son difíciles para nosotros hacer. Yo, se los he dicho alguna vez, para mí es difícil compartir la palabra. Para mí, antes me daba mucho miedo hacer las cosas y ponerme y estudiar por muchas cosas, a mí me costaba mucho. Pero en obediencia al Señor, Él me ha ayudado y me sigue ayudando hasta hoy a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque decidí no decir que no, decidí simplemente hacer lo que era la voluntad de Dios. Hay una cosa que también lo cantábamos antes, también lo decíamos antes, es, aunque estamos en el Antiguo Testamento, nosotros hoy en día contamos con el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, que es el que primeramente es el que nos inquieta. Y el que nos habla a nuestro corazón nos dice, en esto hay que tener cuidado. Esto está bien, pero tienes que tener cuidado con esas cosas. Nos llama nuestra atención y nos ayuda a que por medio de la oración pidamos al Señor ser más como Él. Que podamos corregir el camino. Porque todos los que estamos aquí queremos ser como Jesús cada día, queremos ser como Dios, queremos estar más cerca de Dios. Sabemos y entendemos que sin santidad no podemos estar cerca de Dios. Y esto nos lleva a querer estar más cerca de Él. Y damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer y a no desviarnos de este propósito. Dice el versículo 8 que nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes. De día y de noche. Yo decía, a lo mejor es mucho, nos podemos pensar, de día y de noche, Señor, por la mañana, un ratito nomás, pero de día y de noche, a lo mejor será mucho. Y entonces yo me traía a la mente, imaginémonos un partido de fútbol, que justo ayer estábamos viendo el partido de fútbol. Imaginémonos que nos ponen a nosotros a ser el árbitro del partido. Vamos a arbitrar este partido hoy, no tiene que ser el del Madrid ni del Barça. Ustedes imagínense para alguien que no sabe, para alguien que no conozca las normas y las normas que rigen el arbitrar un partido, cuando es falta, cuando es penalti, cuando si salió el balón, si no salió. O sea, ustedes imagínense a alguien que va a enfrentarse a arbitrar un partido y no tiene ni idea. ¿Cómo podrá salir ese arbitraje? A lo mejor el partido sale bien, pero ¿cómo saldrá el arbitraje de ese partido? Terrible, ¿verdad? Terrible, porque para los que sí se lo conocen el manual, van a decir, este hombre está loco, este hombre qué malo está haciendo. Y si sale vivo también es otra cosa, ¿no? Pero es la situación. ¿Cómo vamos nosotros a enseñar o a vivir o a guardar esta palabra si no la conocemos? Si no conocemos esa guía. ¿Cómo vamos a jugar el partido diario de nuestra vida si no sabemos a quién tenemos que pasar el balón? Si no sabemos lo que tenemos que hacer.
Por eso es importante que en esas indicaciones que tenemos, entendamos que tenemos la palabra. Entendamos que la Biblia no hay que dejarla en el cajón. La Biblia no hay que tenerla siempre en el móvil. La Biblia hay que estudiarla. La Biblia está para que sepamos todas las indicaciones que tenemos que hacer. Todas las indicaciones que el Señor nos da. Y que conozcamos de primera mano. Yo realmente hay historias que no conozco. Son muchas historias de la palabra y cuando las escuchamos decimos, uy, esto, el hermano Rafa lo decía antes, ¿esto dónde estaba? Pero debemos esforzarnos por estudiar más la palabra, debemos esforzarnos por conocer más a fondo este manual que Dios nos ha dejado. Muy bien, pues como punto número 1, la valentía, no lo olvidemos. Como punto número 2, seguir las indicaciones del Señor, ¿vale? Y como punto número 3, vamos a titularlo Confía. Antes les hablaba un poco de cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, cuando estamos más cerca de Él nos llama a ser más santos. El estar más cerca de Dios te lleva a ser más santo. El hacer la voluntad de Dios te lleva a vivir más en santidad. Porque cuando tú, no, ya está, mi amor. Porque cuando tú identificas las formas en las que estás fallando, identificas los errores que debes corregir, entonces es cuando tú estás más cerca de Dios. Y todo eso te conlleva la responsabilidad de decidir si quieres obedecer, si quieres entender la voluntad de Dios o no. Y aquí es donde yo les quiero decir, ánimo, valientes. Ánimo. En el punto 3 de confía, sabemos que la Valentina no niega a no tener miedo, no se refiere a que tengamos que estar enfadados o tener esa actitud de rudeza, sino que es el deseo profundo, como la enseñanza del último día, es un deseo profundo que nace de la decisión de nosotros de confiar en Dios. Sabemos que Dios no nos promete la ausencia de los problemas, no nos dice todo va a estar bien, no va a pasar dificultad, no vamos a sufrir. El Señor no nos dice eso. Lo que sí nos ofrece es su guía, su presencia y su ayuda constante. Como lo dijo en el versículo 5 a Josué, estaré contigo. El versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente, sino que todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, no te dejaré ni te desampararé. Hemos escuchado a algunos lo que hizo Moisés, ¿verdad? Fueron cosas pequeñas, increíbles, ¿verdad? Cosas increíbles hizo Moisés cuando el Señor estuvo con él. Y él promete estar con Josué de la misma manera. Hay una palabra, algo más reconfortante para nosotros, porque esta palabra también es para nosotros. Dios también promete en el Nuevo Testamento que estará con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Verdad? Esta palabra que escuchamos para Josué, también la tenemos hoy en día para nosotros. Por tanto, ¿qué podemos temer si Dios está con nosotros? ¿Será que alguien que se le encomienda una tarea puede ir con dudas o puede ir con miedo o puede ir con angustia sabiendo que alguien que hace estas cosas que hizo en Moisés está con nosotros? Deberíamos de tener esa certeza, ¿verdad? Deberíamos de tener esa confianza. Deberíamos de saber que es verdad, que Dios está con nosotros. Pues algunos, y no pocos, no lo creen. Algunos, y no pocos, menospreciando las indicaciones que el Señor nos deja en esta palabra, buscan otras. Y es cuando los identificamos si son creyentes
o si no son creyentes. El que obedece la palabra del Señor es el que obedece. El que obedece la palabra del Señor es el creyente, es el discípulo. El que no obedece es el que solo cree. Y como decía, son muchos los que incluso se apoyan en su propia prudencia, se apoyan en sus propios razonamientos, se apoyan en el consejo de otras personas y no en el de la palabra. ¿Por qué deciden la gente no esforzarse, o muchos de nosotros en muchos momentos de nuestra vida? No es la gente de fuera. ¿Por qué nosotros muchas veces en nuestra vida hemos decidido no obedecer a Dios? ¿Por qué nos apartamos? ¿Por qué simplemente, aunque lo conocemos, muchas veces hemos caído? Porque cumplir la palabra del Señor, obedecer, conlleva cada día más el compromiso de vivir en santidad para el Señor. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no somos valientes para negarnos a nosotros mismos y para hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrarnos en el grupo de los que solo creen, no en el grupo de los que obedecen. Y si no tenemos claro qué es lo que demanda obedecer, demanda esforzarnos dándolo todo por no fallar, por no olvidar, para tomar las decisiones de acuerdo a las indicaciones dadas, de esforzarnos hasta el cansancio. O sea, no se trata de intentarlo una vez y decir, Señor, yo lo intenté. Yo intenté dedicarte más tiempo, pero no pude. Pero yo lo intenté. Lo que yo quiero que en esta mañana entendamos es que no es suficiente, que cuando el Señor nos dice que nos esforzamos y seas valiente, es porque en verdad tenemos que poner esfuerzo de nuestra parte y valentía para hacer la voluntad de Dios. No se trata de estar preparado físicamente, como decía antes, sino que se trata más bien de tener la certeza de que las palabras de Dios son seguras para nosotros y que podemos confiar en ellas. De que estemos seguros de quién va con nosotros y que podamos obedecer sin temor. Como conclusión, porque yo creo que ya hay poco que decir, Dios no le pidió a Josué que fuera capaz. Dios no le dijo a Josué, tú eres capaz. Dios solo le pidió que fuera fiel. No que confiara en sí mismo, sino que fuera fuerte, valiente, esforzado y que confiara en Dios. Y en toda la valentía, cada historia que hemos visto, que podemos enumerar muchísimas historias de valentía, no es confiar en uno mismo, sino que es obedecer a Dios confiando en su presencia en nuestras vidas. Ahora, yo les pregunto, porque me lo pregunté yo también, ¿cuál es el Jordán que Dios nos está mandando a atravesar en esta mañana? ¿Cuál es el Jordán? ¿Cuál es la demanda que está pidiéndote hoy el Señor de tu vida? ¿Será que por fin le reconozcas como su Señor y Salvador? ¿Será que hagas más de lo que crees que estás haciendo ya? ¿Será que en verdad hables a los demás cuando tengas la oportunidad? No solo cuando a ti te parezca, sino que en verdad seamos esforzados, que en verdad nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios. Que cuando tengamos la oportunidad de estar con un amigo, de estar con un vecino, le enseñemos la palabra, de que no solamente sepan que nosotros somos creyentes. ¿Será que tenemos que esforzarnos en ese lado nosotros por hacer la voluntad de Dios? ¿A qué nos está llamando el Señor hoy? ¿A qué nos está llamando a esforzarnos? ¿Estamos dando todo en verdad por cumplir el propósito de Dios en nuestra vida? Dios nos sigue diciendo hoy, al igual que se lo dijo a Moisés, al igual que se lo dijo a Josué, al igual que estuvo con David, al igual que estuvo con Daniel, al igual que estuvo con Esther, Dios nos está diciendo hoy a nosotros, esfuérzate y sé valiente. Yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Dios lo da todo por nosotros, como lo hemos visto. Nos da valentía, nos llama a la valentía, porque la valentía depende de nosotros, nos da las indicaciones y nos promete estar con nosotros hasta el final. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a dar por Él? A dar
por ser esas personas que Dios quiere que seamos. Eso es lo que yo quiero que meditemos en esta mañana, cuando estemos en la casa, cuando vamos en el coche, cuando estemos por la noche de nuestra intimidad con el Señor, le digamos: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Qué necesito yo hacer para hacer tu voluntad? Para pasar ese Jordán, no solamente yo, sino mi familia, sino mi entorno. ¿Qué tengo que hacer yo? Esa es mi invitación, a que juntos podamos seguir avanzando, que no nos quedemos estancados, que no nos conformemos con ya estar aquí, que en nuestra vida podamos ver ese cambio y ese esfuerzo por permanecer en la palabra del Señor y por ser obedientes a lo que ella nos manda. Amén. Le voy a pedir a mi hermano Rafa que pase por aquí. Vamos a cantar nuevamente Certeza. Como decía Oscar, vamos a hacer el ejercicio de saber, de tener la seguridad. Es verdad que mi Cristo vive. Es verdad que en Él no hay nada imposible. Es verdad que Él es la razón, o que debe ser la razón de nuestra existencia. Es verdad que Él es el alfa y la omega. Amén. Así que vamos a cantar una vez más esta canción.